Y en este nuevo encuentro de Puertos Argentinos, aquí por el Provincial Radio, con Ángel Elías, recorriendo la actividad portuaria del país en cada programa, en cada encuentro, hoy justamente vamos a ir por ese rumbo, sin lugar a dudas. Por eso ya lo saludo a Ángel y en un minutito estamos presentando a nuestro invitado. ¿Cómo te va, Ángel? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, con la idea de seguir, como hicimos la otra vez, hacemos un breve repaso de que hemos estado tratando de vincularnos con muchos de los puertos de la región. Ahora tenemos la idea en este ciclo que de alguna manera se inicia de poder ver algunos otros puertos. Tenemos la posibilidad de ver Comodoro Rivadavia o Quequén o algunos de los otros puertos de la provincia de Buenos Aires. Además de recorrer los puertos, hemos tratado, Hernán, de paso te comento a vos también, algunas de las cuestiones principales que ocurrieron después de la pandemia, lo que tuvo que ver con la logística, con los cambios, etc. Y a partir de ahora, una de las cosas interesantes que nos pareció que había que poner también es conocer a algunos de los protagonistas de distintas actividades y distintas especialidades dentro de la profesión, dentro de los que están en la cuestión de la navegación, los puertos y la navegación marítima y fluvial, ¿no? Así que el hecho de que vos seas un agente marítimo nos va a permitir conversar acerca de cuáles son las cosas que haces, de qué se trata tu oficio. Marcelo nos va a ir ayudando a ir desentrañando las preguntas y finalmente, como siempre, charlaremos sobre alguna opinión que tenga que ver con las cuestiones que están ocurriendo, no solamente de la hidrovía, que es el tema que más hemos estado siguiendo, sino también la marina mercante, la cuestión ambiental, etcétera, ¿no? Así Bien. Que bueno, bienvenido de parte del programa. Bueno, saludamos a Hernán y le decimos a la gente que Hernán es Hernán Acevedo, es agente marítimo y además desde hace algunos años trabaja en la marítima Marúa, entre otras actividades. Ahora sí, Hernán, bienvenido ya formalmente. ¿Cómo te va? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito lo que anticipaba de alguna manera Ángel, un marco general, ¿no?, de la actividad y la tarea que desarrollas. Yo hace 15 años que trabajo para Marítima Marúa. Marítima Marúa es un armador fluvial y a su vez es agencia marítima. Es decir, que nosotros tomamos la representación de los buques nuestros que operan en el río o algún buque que proveniente del extranjero que necesita una agencia marítima que lo represente ante autoridades, ya sea públicas o organismos privados que intervienen en toda la operatoria del buque en el puerto, desde que ingresa hasta que se va. Esa es básicamente la función que nosotros cumplimos. Es decir, que actuamos en nombre del armador, del charteador o del capitán del buque ante organismos oficiales, ya sea prefectura, aduana, migración, sanidad, SENASA, y a su vez también ante las empresas privadas que intervienen en la operación. Tenés desde empresas de control, fumigación, prácticos de puertos, prácticos de río, servicios de amarre y demás. Todo lo que esté relacionado a la operativa del buque en un puerto argentino. Esa es básicamente nuestra función. Atendemos también la parte armatorial de los buques. Y eso, bueno, eso va cambiando según la función y según el tipo de operatoria que tenga cada barco. Y lo que necesite el armador que está en el exterior. Bueno, Hernán, nos conocemos desde hace mucho tiempo con Hernán. Yo me desempeñaba en el puerto de Rosario y él a través de Marúa justamente fue un protagonista porque hasta determinado momento de los primeros años del 2000, en el puerto de Rosario llegaban solamente barcazas, en el puerto público, que es una terminal multipropósito y que está en condiciones de recibir portacontenedores. Solamente venían barcazas y la única barcaza que venía era la barcaza de Marúa. Por lo tanto, había una conexión entre Buenos Aires y Rosario, muy pobre, pero en el sentido de la regularidad y la cantidad de viajes, ¿no? Bueno, por un montón de problemas que tenía que tiene la marina mercante, que hemos hablado tantas veces aquí en el programa.
Luego, cuando se dio la posibilidad de que se cambiara el concesionario, mejor dicho, que de alguna manera se realizaran inversiones en el puerto, empezaron a llegar a Rosario los buques portacontenedores, y también la tarea de Hernán siguió a través de la firma en la que él está integrado, ¿no? Bueno, la verdad que hemos transcurrido mucho tiempo, desde el 2008, que nos hemos conocido hasta ahora. El cambio en las distintas circunstancias que hubo en lo que hace a la navegación y a las actividades portuarias y marítimas ha sido muy importante, pero nos parece que en el avance que se vino dando, Hernán es un testigo desde el sector justamente de una empresa nacional, donde trabaja muy asociadamente con toda esta región que se denomina Upriver, ¿no? Él está conociendo con mucho detalle lo que es la navegación por el río Paraná. Él puede tener un concepto, una idea sobre la hidrovía mucho más de los que no navegan, y tiene la visión además de quien lo hace desde el punto de vista empresarial. Creo que lo que siempre planteamos acá con los distintos actores es qué es lo que desde tu visión, en este caso Hernán, vos encontrás como las trabas para que se desarrolle más la Marina Mercante Nacional y que puedan circular barcos argentinos y que por supuesto tengan tripulaciones argentinas que permitan una mayor movilidad de la flota y obviamente que aumente la eficacia del sistema de transporte, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, desde mi punto de vista, hoy en día, dadas las circunstancias políticas y económicas, es muy difícil que un armador argentino invierta 5 o 6 millones de dólares para pedir o solicitar a un astillero nacional la construcción de un buque granelero, un buque tanquero. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos hoy en día que no hay una política relacionada a la marina mercante continua a través de los años y a través de los distintos gobiernos. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos hoy en día un gobierno. Ese gobierno tiene una idea en cuanto a la marina mercante. ¿Cuál es el problema que se enfrenta el armador? Que cuando cambia el gobierno, ese gobierno viene con otras ideas. Entonces, como volver a empezar. No hay una política a largo plazo en cuanto a la marina mercante. Me refiero a esto como un montón de otras políticas. Pero no tiene que ver con un gobierno en particular, sino a lo largo de todos los gobiernos. Y desde el punto de vista económico es una inversión muy grande que tiene que hacer el armador, que no sabe qué va a pasar mañana. Porque vos imaginate que un barco, un granelero, un Humvee, que puede operar tranquilamente en el río, estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares. Es una inversión muy importante que hay que hacer y no tenés una política clara. Ese es mi punto de vista. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo empezaría al revés. Primero, yo como gobierno, si realmente quiero incentivar y fomentar la marina mercante, bueno, perfecto. ¿Cuántos armadores argentinos hay en el país? 5 o 6. Perfecto. Compremos buques. En el mundo hay buques graneleros que pueden operar en el país tranquilamente y están parados por falta de flete. En China, en la India, ¿no? Hay un montón de barcos parados. Comprémoslos, démoselo a los armadores argentinos que ellos lo operen. Esa es una forma de empezar. Pues imagínate que ya nomás de arranque tenés 100 tripulantes que pueden estar operando, 100 tripulantes argentinos que pueden estar operando esos buques. Eso es una manera de comenzar. Me refiero a esto porque nadie va a invertir. Pensá que en esta zona, en nuestra zona, es el conglomerado agroexportador, uno de los aglomerados más grandes del mundo. ¿Tenés cuántas exportadoras de grano tenés en el mundo? En esta zona. Debe tener 10, 12. Los tenés que juntar y tenés que decir, mire señores, tenemos 5 barcos de bandera argentina que tienen que navegar.
Bueno, uno de cada 4 o 5 barcos que operen en la terminal tiene que ser argentino. Así empezás a mover la maquinaria. Ese es mi punto de vista. Bien. Es una forma. Y ahí empezás a generar movimiento de tripulación, talleres, astilleros. Otra forma yo no veo de empezar con este tema. Ese es mi punto de vista. Bien. Bueno, la verdad que acá hemos recibido en el programa a representantes de los gremios, a gente vinculada al sector armatorial. La última semana estuvimos con Paloma Lowenthal. Han pasado distintos, y pareciera ser que el denominador común es que, por un lado, existe lo que vos decís, muchas veces las discontinuidades de las políticas. Otra conclusión que hemos sacado es que esas discontinuidades de las políticas surgen de una cuestión muy clara. La Argentina es un país que tiene un litoral fluvial y un litoral marítimo muy importante, tiene una riqueza muy grande en cuanto al mar argentino, y sin embargo no tiene una cultura marítimo-portuaria. Pareciera que los puertos no son una cuestión que estén presentes en el debate de los ciudadanos, que estén presentes en el debate de los partidos políticos, hasta que sucedió lo de la hidrovía que estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy me parece que se está dando otra situación diferente que ha permitido que mucha gente se entere de la existencia de una salida logística por el río Paraná que permite ir hasta el mar y luego salir para llevar las exportaciones argentinas a los distintos países compradores de commodities o de algunos productos con valor agregado. Y justamente cuando de golpe hay que salir a discutir todas estas cosas, aparecen muchas confusiones, se polariza mucho el debate, pareciera que no ha habido la posibilidad de sentarse a conversar de una manera tranquila sobre las cuestiones o las medidas que hay que tomar para definitivamente entender que el sector político, el sector portuario y el sector marítimo son un sector clave para el desarrollo futuro de la Argentina. Y la verdad que eso se está dando en este sentido. Nosotros hemos reivindicado que desde el principio del gobierno actual hubo una serie de medidas, de acercamientos que permitieron pensar en varias cuestiones que tuvieron que ver también con la consulta a los gremios y a los armadores, pero no se pudo avanzar lo suficiente y lo necesario, justamente porque hoy estamos metidos en un debate que pareciera que tapa a todos los demás, que es el de la hidrovía. Pero la hidrovía es algo que ahora también te quiero preguntar, como para saber tu opinión. Es una cuestión, y después de eso va a haber que discutir también otra cuestión, si tenemos un plan logístico como país que permita combinar el tren, el barco y el camión, de manera que se dé la posibilidad de una política multimodal, donde intervengan todos los modos de transporte. También habrá que discutir cuáles son las condiciones que deberían tener nuestros puertos para funcionar en las condiciones que hay que funcionar, justamente en lo que hace el río. Para dejar el río después, un poco para después, te diría que el otro problema que tenemos es que hay que acomodar nuestros puertos de aguas profundas para ver cómo vamos a hacer para recibir en poco tiempo a barcos que ya no van a poder llegar al puerto de Buenos Aires porque son mucho más grandes y requieren condiciones de calado y de profundidad mucho más importantes. Por eso, antes de ceder la preeminencia en el sur de América Latina a Paraguay o Brasil, hay que salir a pensar también de qué manera hacemos para que los barcos sigan llegando hasta la Argentina, porque estamos en el final de la ruta y si no tenemos puertos en condiciones no vamos a poder, me refiero en este caso a los grandes portacontenedores, recibirlos y van a terminar estando en Uruguay o llegando a los puertos de Brasil, que además están trabajando de una manera muy importante para desarrollar su cabotaje. Y como última cuestión también está este tratado bilateral que el presidente Bolsonaro de Brasil ha recurrido y que sin duda va a generar la necesidad de que tengamos nuevas regulaciones, mucho más importantes, para poder convivir dentro de un mundo donde las regulaciones van a ir, en muchos casos, vinculándose a la necesidad de la eficiencia para que los barcos puedan funcionar. Bueno, este tratado bilateral dentro del
las relaciones con Brasil, sería el tercer o cuarto punto que está junto con la hidrovía, ¿no? Así que bueno, pero de todos modos la hidrovía es un tema tan presente que también vos, como sos un usuario de la hidrovía, y tu empresa lo es, me gustaría saber qué pensás en relación a estas cuestiones, ¿no? A las que tienen que ver con el dragado y el balizamiento del sistema de navegación troncal. Bueno, acá, o sea, antes que nada, quiero comentar que yo no tengo ninguna afinidad por ningún partido político, no estoy políticamente ligado con nadie. O sea, mi punto de vista es, como vos decís, Ángel, del lado de vista del usuario. No es un tema menor la hidrovía en esta zona. ¿Por qué? Porque el 80% de las exportaciones que mueve el país salen de la zona del Gran Rosario. Entonces es fundamental que tengan un dragado y un embellecimiento acorde a la necesidad de los puertos. Se habló mucho, sobre todo este último tiempo, de la parte política más que operativa. A ver, ¿quién se hacía cargo del cobro del peaje? ¿Quién cobraba el peaje? ¿Cómo se pagaba a la empresa que hacía el dragado? Yo creo que, si bien es importante o sería bueno que el Estado tenga un control sobre los ingresos que da el peaje, pero tiene que ser un control acorde a la importancia que tiene este tema. Fíjate que todo el mundo, la oposición más que nada, está hablando que solamente interesa el tema del cobro de la caja por las elecciones, por la ayuda que el Estado necesita. Yo creo que el Estado puede tener el control del peaje, el cobro del peaje. Pero me parece que hoy en día, de un día para el otro, no está preparado para semejante movimiento. No es poco el dinero, no es poco la caja. Yo creo que sí se podría hacer en 12 meses cuando se hagan los pliegos definitivos. Yo creo que durante este tiempo, hasta que se haga la nueva licitación, movería las cosas lo menos posible. Ese es mi punto de vista. Y otra cosa importante también, que como ya lo estuvimos hablando con Ángel, es que le daría la posibilidad a empresas argentinas de dragado a que se vayan insertando en este tema. No sé si dentro de la licitación, pero sí darle la posibilidad, pongamos de Santa Fe al norte, de que todo el dragado del mantenimiento pueda hacerse a través de empresas argentinas, que se vayan perfeccionando, que vayan creciendo, que vayan adquiriendo maquinaria nueva, para, ¿por qué no darle la posibilidad dentro de unos años, no sé cuánto va a ser la nueva licitación, 10, 15 años, que tengan la capacidad y estén preparados como para presentarse a semejante tarea? Ese es mi punto de vista. Yo dejaría todo como está. Dentro de 12 meses, cuando se perfeccionen la AGP, por ejemplo, no está armada, no tiene la suficiente estructura como para manejar semejante movimiento. Sí podría ser dentro de 12 meses, por ejemplo, pero no de un día para el otro. Entonces, todos esos problemas, ¿a quién va a perjudicar a la larga? Al exportador, que viene con un barco y porque no hay suficiente calado tiene que salir con menos carga. Sí. Y todas esas cosas. Bueno, la verdad que tu análisis tiene algunas particularidades que no las hemos escuchado muchas veces, ¿no? La cuestión operativa, darle una importancia a las tareas que son las tareas de todos los días que hay que seguir realizando. Y esto al menos esta primera parte, se tiene que traducir en una consigna. No se puede parar el dragado del río ni siquiera un día en la situación de estiaje en la que nos encontramos en el upriver. Esta es la primera cuestión. Más allá de que se discuta, que haya mucha presencia de los contenidos políticos, también hay que entender que va a haber que hacer un gran esfuerzo para que, como vos decís, en 12 meses
podamos tener o esté preparado un pliego de licitación para la licitación larga que atienda todos estos problemas. Nos parece, no solamente lo digo como alguien que sigue los temas desde la práctica en algunos casos, desde la teoría desde otros casos, sino que esto es una cuestión muy relevante para el país. Y en tercer lugar, me parece que la cuestión referida a que tengamos la licitación más transparente posible para poder lograr el precio, el precio del dragado, del metro cúbico de dragado más bajo, para permitir que los productores tengan la posibilidad de contar con condiciones competitivas para seguir exportando, es fundamental también, porque en la pandemia y en la situación donde tenemos altos precios de la demanda, por ejemplo, de soja, de los commodities, seguramente puede haber situaciones cambiantes y tenemos que salir muy consolidados de este momento. Por lo tanto, esa es una cuestión que también tiene mucha importancia. También tenemos que ver de qué forma podemos evitar combinar o coordinar a las acciones de los grupos que defienden el medio ambiente. Y obviamente que la defensa del medio ambiente es un punto fundamental en esta coyuntura, no solamente de la Argentina, sino del mundo, porque estamos frente a una crisis de cambio climático extraordinaria. Hoy se están viendo temperaturas de 50 grados en los Estados Unidos y estamos pudiendo en Rosario cruzar a pie el río Paraná. De manera que esto no puede ser algo que quede librado al azar, esto tiene que ser atendido de una manera muy seria. Pero también es real que como somos un país pobre que requiere de vender sus alimentos, tampoco podemos demonizar la producción ni demonizar el transporte por el agua, cuando está claro que en la mayoría de los casos en el canal central de navegación no ha habido problemas ambientales. Por lo tanto, esta discusión debe despojarse de los contenidos que en muchos casos son basado en cuestiones de casi una rigurosidad extrema, donde, por ejemplo, en el medio ambiente no se puede tocar absolutamente nada. Esto tiene que ver, y con esto termino muy brevemente, con que en Europa se pueden dar esos lujos, porque están en una situación donde los países europeos han desarrollado todas sus cadenas industriales, pero nosotros necesitamos tener dólares para poder hacer funcionar nuestra industria. Cuando la Argentina crece, hacen falta más dólares para comprar insumos. Y si no tenemos los dólares, no podemos producir. Eso se llama restricción externa. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en el crecimiento. Y se están dando situaciones muy interesantes. No quiero opinar ahora sobre eso porque sería muy largo ni tampoco corresponde, pero se está discutiendo qué hacemos con los salmones en Ushuaia. Algunos dicen, no se puede tocar uno. El ministro de Producción de la Nación ayer dijo, se pueden hacer muchas cosas para cuidar el ambiente y la reproducción sin parar la venta y el crecimiento. Por lo tanto, hay que ir buscando esta salida. Con respecto a lo que puede ser la minería también, no toda la minería es un fracking que destruye la economía. Entonces, pareciera que algunos grupos están poniéndose en contra de todo lo que sean las nuevas explotaciones y hay que tener mucho cuidado porque hay que defender los intereses, por supuesto, de las comunidades, los intereses de los distintos ecosistemas, los intereses del río Paraná y los humedales, pero tampoco se puede parar el desarrollo productivo, porque eso es lo que nos va a permitir poder tener crecimiento, porque si queremos hacer un país que funcione, tenemos que crear riqueza. No se va a poder solamente distribuir sin creación de riqueza. Esto me parece que es una tarea central, que tengamos que discutir y poner sobre el tapete estas cuestiones, porque si no pareciera que es mucho más sencillo ponerse en contra de lo grande, en contra de las grandes empresas, en contra del campo, en contra de la producción del campo, de los grandes concentradores en el campo, y sin embargo hay todo un espacio para el desarrollo económico del país. Así que esa me parece que son los 4 o 5 puntos centrales, Hernán y Marcelo, que en los próximos meses se van a tener que, y me lo trajo esto en el recuerdo Hernán, de que se va a haber que aprovechar estos 12 meses que existen de una manera lo más adulta posible para poder defender los intereses de la Marina Mercante, que son también crear ingresos de dólares si pudiéramos recuperar los fletes. Eso también hay que decirlo, para que haya barcos que funcionen, justamente el resultado económico del que esperamos es que generen ingresos por los fletes que se van afuera. Por lo tanto, todas estas cuestiones hay que tratarlas con mucho cuidado. No se puede decir blanco o negro,
sino ver de qué forma se coordina una concertación público-privada con el Estado controlando, por supuesto si hay subfacturación, por supuesto si hay delitos complejos, por supuesto si hay trámites aduaneros con vicios. Bueno, todas estas cuestiones son otros aspectos del control. Nosotros desde lo portuario y lo marítimo tenemos que concentrarnos en ver de qué manera podemos garantizar el buen funcionamiento de la hidrovía después del tiempo. Me parece, Hernán, que si a vos, a lo mejor Marcelo tiene alguna otra inquietud como para plantearte, sobre todo de tu oficio, lo podríamos hacer ahora, y si no también que nos des tu opinión de cómo ves el futuro que estamos planteando de esta manera, de manera así muy general, ¿no? Bien, simplemente lo mío es como una acotación a lo que venimos hablando ya en estos tramos finales y darle las palabras a Hernán para su conclusión, pero fíjate, Ángel, que todas las personas que convocamos semanalmente para hablar tienen ideas, tienen proyectos de cómo, en general, más allá y no deteniéndonos en la hidrovía, porque pareciera que voy a hablar de hidrovía, es como poner signo igual, discusión política, ¿no? En general, de lo que es marina mercante, industria naval, hay propuestas, hay buenas reflexiones, pero sin embargo me quedo en lo que dijo Hernán casi en el comienzo. Todos los gobiernos son iguales, sin detenernos en la bandería política. Cada vez hay que empezar de vuelta, y eso de empezar cada 4 años, cada 8 años, y ese gobierno es reelecto y otra vez arrancamos de vuelta, hace que en definitiva casi que nunca arranquemos, porque no hay tiempo para desarrollar los proyectos y las ideas. Simplemente eso, digamos, lamentablemente seguimos con mucha gente que sabe sobre el tema, pero que evidentemente no las escuchan o no les interesan que aporten lo que verdaderamente saben por esto que estamos contando. Pero Hernán, me gustaría tus palabras de cierre para tu reflexión final. Bueno, como decía Ángel recién, yo estoy a favor del control del Estado, pero un control del Estado responsable, donde cada persona que asume un cargo, una responsabilidad semejante, esté realmente capacitada para ocupar ese cargo. No tiene que ser un cargo político porque este me cae mejor que aquel, sino responsablemente. ¿Por qué? Porque el futuro del país depende hoy en día de la hidrovía. El ingreso de dólares al país depende de la hidrovía. Y si no lo tomamos con la responsabilidad que conlleva, vamos a estar en serios inconvenientes, por decirlo de alguna forma. Por eso yo planteo que estos 12 meses la situación siga de la misma manera y haya 12 meses para realmente prepararse y asumir por parte del Estado la responsabilidad del cobro y del control del dragado y balizamiento del hidrovía. Con esto un cierre. Está muy bien. Bueno, muy claro. Bueno, Ángel, nos quedamos siempre con interesantes opiniones, ¿no? En cada programa. Y algo vamos sumando, algo distinto se va agregando. Cada uno va teniendo una opinión nueva, ¿no? Sobre los temas. Sí. Y en este último tiempo, o en estos días, nos vamos a centrar en las próximas salidas en generar esta conciencia de la necesidad de darle atención a lo marítimo y a lo portuario, a la importancia que tienen las vías navegables, y sobre todo tratar de dar un mensaje propositivo y un mensaje que tenga que ver con la necesaria madurez de toda la comunidad portuaria para resolver este problema en el que estamos, que es planificar el futuro de la Argentina y de nuestras vías navegables en muy poco tiempo y con mucha presión, ¿no? En una situación muy dificultosa para el país en el medio de la pandemia. Es decir, tratar de apelar a la conciencia de la comunidad portuaria que esto hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha dedicación, para ver si se pueden obtener las soluciones que cada uno de los sectores de la comunidad portuaria requiere. Por eso, hoy con Hernán, después seguramente con un armador como estuvo Paloma la otra vez, y alguna gente que plantea que puede tener planteamientos de distintas áreas de la economía portuaria y marítima, nuestra tarea debería ser de concientización y de dar un mensaje sobre todo de propuestas. Y realmente en los últimos encuentros que hemos tenido hemos encontrado cada vez más gente que tiene mucha voluntad de colaborar,
mucha voluntad de hacer fuerza para el mismo lado y por lo tanto esperemos que la Argentina pueda resolver este importante problema que tiene tanto que ver con su futuro. Así que, bueno, yo le quiero agradecer a Hernán la posibilidad de estar en estos minutos con nosotros, que para darle de alguna manera mayor pluralidad al programa es muy importante. Así que muchas gracias. Y muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Hernán Acevedo nos estuvo acompañando en el programa, agente marítimo e integrante de Marítima Maruba, y por supuesto con Ángel Elías, el conductor de este espacio que cerramos este programa y que nos reencontramos permanentemente en el aire del Provincial Radio.